La filosofía como terapia. Vana es la palabra del filósofo que no remedia ningún sufrimiento del ser humano. Son palabras del filósofo Epicuro, nacido y criado en la isla griega de Samos hacia mediados del siglo IV a.C. Epicuro se interesó por la filosofía durante la adolescencia, cuando, según cuentan, se sintió decepcionado porque su maestro era incapaz de explicar los temas centrales de la poesía de Hesiodo. Los padres de Epicuro eran originarios de Atenas, por lo que éste heredó la ciudadanía ateniense. Cuando cumplió 18 años, viajó a esa ciudad, quizá para cumplir el servicio militar exigido a los atenienses. En el momento en que debía volver a casa, su familia, junto con otros colonos atenienses, fue expulsada de Samos y Epicuro se encontró vagando de un lugar a otro durante varios años. Residió cierto tiempo en Mitilene, en la isla de Lesbos, donde empezó a enseñar filosofía y trabó amistad de por vida con Hermarco. Los lugareños no veían con buenos ojos la forma de filosofar en público típica de los atenienses, por lo que Epicuro, Hermarco y tal vez algunos más se mudaron a Lampasaco, en Asia Menor, cerca de la antigua Troya. Allí durante varios años Epicuro creó una escuela de fieles seguidores, aunque después de la experiencia de Mitilene, esta vez mantuvieron una gran discreción. Con el tiempo, esta comunidad ideológica decidió trasladarse a Atenas, donde Epicuro compró un terreno justo al otro lado de las murallas de la ciudad, que pasó a conocerse simplemente como el Jardín, un lugar en el que Epicuro y sus amigos, sus nuevos admiradores, convivían con sencillez autosuficiente. La comunidad filosófica del Jardín prosperó durante más de 200 años, que seguramente concluyeron con su destrucción durante el largo sitio de Atenas por parte del general romano Sila, a principios del siglo I a.C., aunque desde luego después siguieron viviendo epicúreos en Atenas. Durante cerca de 40 años, Epicuro dirigió una comunidad de filósofos que compartían una vida sencilla, aunque otros pensadores de la antigüedad defendiesen que los amigos debían compartir sus posesiones. El jardín de Epicuro no era una comuna y cada persona conservaba sus propiedades privadas. Como veremos más adelante, esto fue importante para el concepto epicúreo de amistad. A su muerte, Epicuro legó tanto el jardín como su biblioteca a Hermarco, su amigo más antiguo, que asumió la dirección de la comunidad. El aniversario de Epicuro se convirtió en una fiesta periódica y se erigieron estatuas en su honor. Surgió un culto a su figura, al igual que ocurrió con Buda en la India. Plinio el Viejo cuenta que los admiradores romanos de Epicuro aún le ofrecían sacrificios en su aniversario y llevaban retratos suyos en miniatura. Esto puede hacer que el epicureísmo parezca más un movimiento religioso que una filosofía basada en la razón objetiva. Sin embargo, tanto en el caso de Epicuro como en el de Buda, se trataba de simples muestras de admiración hacia unos mortales que ofrecían consejos para superar el sufrimiento humano. A veces la devoción de los seguidores de Epicuro podía ser extrema. Unos 500 años después de que éste llegara a Atenas, un anciano admirador de una pequeña ciudad de Licia, en el suroeste de la actual Turquía, levantó un enorme muro cubierto por una columna, en el que inscribió las palabras del filósofo para que todo el mundo pudiera leerlas. Se llamaba Diógenes. El muro no se ha conservado, pero muchos de los bloques que lo formaban se encuentran dispersos por las ruinas en la ciudad en cuestión, en Oanda, y se han reconstruido partes de la inscripción original. Se calcula que tenía más de 40 metros de longitud. Diógenes mandó a grabar en el muro su versión personal de la filosofía epicúrea, junto con dichos del propio Epicuro. ¿Por qué lo hizo? El gasto debió ser enorme. Afortunadamente, el propio Diógenes nos lo cuenta al principio de la inscripción. Para ayudar a sus conciudadanos,
a los que creía que les vendría bien un poco de terapia epicúrea. La mayoría de la gente, escribió, sufre por las falsas nociones sobre las cosas. Esta confusión se extiende sin cesar, continuaba Diógenes, pues las personas se contagian unas a otras como sucede en los rebaños. Su inscripción está destinada a proporcionar remedios. Es una medicina que trae la salvación de las falsas creencias. Diógenes estaba seguro de tener los remedios adecuados, pues él y otros epicúreos ya lo habían puesto a prueba. Porque nos hemos liberado de todos los temores que suelen acongojarnos en vano, y hemos anulado por completo las penas superfluas y limitado las naturales, en su conjunto a algo pequeño, reduciendo su grandeza a lo mínimo. Diógenes plasmó su versión del pensamiento epicúreo en forma de cartas, entre ellas una sobre física y otra sobre ética. En esto seguía al propio Epicuro, que también escribía cartas a sus amigos para resumir las ideas claves de su filosofía. Se conservan 3. Una carta a Heródoto, no el famoso historiador, en la que se esboza la teoría física, una carta a Pitocles sobre la meteorología y una carta a Meneceo sobre la ética y sobre cómo vivir una vida buena y feliz en general. Estas cartas son una de las fuentes más importantes para conocer el pensamiento de Epicuro. En las primeras líneas de su carta a Meneceo, Epicuro presenta su filosofía como algo fundamentalmente terapéutico. Nadie por ser joven dude en filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe, pues nadie es joven o viejo para la salud de su alma. Así pues, el concepto de salud mental, literalmente higiene del alma, no es ninguna novedad. La filosofía tiene una importancia perenne, prosigue Epicuro, porque es lo único que puede ayudarnos a alcanzar la felicidad, que añade, es lo único que todos perseguimos. Necesario es, pues, meditar lo que procura la felicidad. Si cuando está presente todo lo tenemos, y cuando nos falta todo lo hacemos por poseerla. ¿Puede la filosofía proporcionar la felicidad? Para Epicuro la clave está en que la mente llegue a estar tranquila y sosegada. ¿Cómo se consigue? Superando el doble escollo de los deseos frustrados y de la inquietud por el futuro. Epicuro creía que su filosofía tenía poderosos remedios para estas dos causas de ansiedad psicológica. Si asumimos sus argumentos al respecto, según él, podremos alcanzar la felicidad que todos deseamos. En este sentido, la filosofía de Epicuro es una forma de terapia psicológica. Como ya hemos señalado, Albert Ellis consideraba que el epicureísmo era un tipo de psicoterapia cognitiva, que como el estoicismo y el budismo, sostenía que nuestros trastornos emocionales son, ante todo, producto de nuestra visión del mundo, y como tal, algo que podemos controlar. Pero si esto es así, ¿por qué Epicuro escribió también cartas sobre física y meteorología? ¿Qué tienen que ver estos temas con la salud mental? La respuesta es sencilla. Muchos de nuestros temores y preocupaciones son el resultado de no ver las cosas como en realidad son, ya sea porque no entendemos realmente lo que necesitamos para prosperar o porque imaginamos amenazas que no existen en la realidad. Es el conocimiento de cómo funciona el mundo lo que nos hará libres, insistía Epicuro. Esta idea de que el estudio de la física debe desempeñar un papel central en la curación de los trastornos mentales es el núcleo de la obra del más famoso seguidor de Epicuro, Lucrecio. No sabemos mucho sobre su obra, salvo que fue un romano que vivió en el siglo I a.C., posiblemente en la zona del Golfo de Nápoles, donde pudo formar parte de una comunidad epicúrea más amplia. Su única obra conservada es un poema sobre la naturaleza de las cosas, dedicado a la diosa Venus,
que trata sobre todo de explicar y defender la teoría física epicúrea. Está dirigido a Memio, tal vez el político romano Cayo Memio, que quizás fuera el mecenas de Lucrecio, y que en su momento fue el dueño de las ruinas de la casa de Epicuro en Atenas. El poema de Lucrecio se ocupa principalmente de dar explicaciones naturalistas, y más en concreto atomistas, de todo, desde la formación del universo hasta el desarrollo de la tecnología humana. Volveremos al atomismo más adelante. Sin embargo, uno de sus rasgos más llamativos es que Lucrecio va recordando a sus lectores que su principal motivación para intentar comprender el mundo natural es el beneficio terapéutico que dicha comprensión puede aportar. En Sobre la naturaleza de las cosas, el gran enemigo es la superstición, es decir, las creencias falsas y confusas que hacen que la gente adopte toda clase de comportamientos inútiles. Hacia el principio del primer libro, Lucrecio escribe: preciso es que nosotros desterremos estas tinieblas y estos sobresaltos, no con los rayos de la luz del día, sino pensando en la naturaleza. La importancia que Lucrecio daba a estos versos queda subrayada por el hecho de que los repite palabra por palabra en 3 momentos posteriores del poema. Solo la razón puede curarnos de las angustias y temores que nos quitan el sueño, insiste en otro fragmento, descubriendo la verdadera naturaleza de las cosas. Su presentación de esta medicina racional y científica en verso es análoga, nos dice, al médico que endulza sus píldoras. La capacidad de la filosofía para transformar nuestras vidas de este modo llevó a Lucrecio a aclamarla como la máxima invención del ser humano, más importante incluso que la agricultura, porque es imposible vivir una existencia feliz y tranquila sin ella. Lucrecio no era el único epicúreo de Roma, y como se ha señalado, es posible que formara parte de una comunidad situada en torno al Golfo de Nápoles. Una de las principales figuras de este grupo era el maestro epicúreo Ciro, que contaba con el poeta Virgilio entre sus alumnos. De hecho, tras la muerte de Ciro, Virgilio heredó su casa. En uno de los primeros poemas de Virgilio encontramos sentimientos muy parecidos a los que acabamos de ver en Lucrecio. Feliz quien del misterio de los seres pudo las causas penetrar, hollando los terrores del hado inexorable y el estruendo raptor del Aqueronte. Otro famoso poeta romano influido por estas ideas fue Horacio, en especial en sus sátiras. Tanto Virgilio como Horacio recibieron la influencia de Filodemo, poeta y filósofo epicúreo, también afincado en el Golfo de Nápoles, al que presentaremos como es debido más adelante. Más allá de estas figuras literarias, el epicureísmo también encontró admiradores entre las figuras políticas de Roma, como Bruto y Casio, hoy recordados por su participación en el asesinato de Julio César. En el otro lado de esta disputa, el suegro del mismísimo César, Lucio Calpurnio Pisón, al parecer también simpatizaba con los epicúreos. Poseía una villa en la ciudad de Herculano, en el Golfo de Nápoles, no muy lejos de Pompeya, que podría haber sido un punto de encuentro de la comunidad local de estos pensadores. Pisón fue tal vez el mecenas de varios epicúreos, el más importante de los cuales fue Filodemo, y la biblioteca de la villa de Pisón contenía una gran variedad de obras de esta corriente filosófica, entre las que se hallaban muchas de Filodemo y algunas del propio Epicuro. Fue en este entorno idílico de la costa italiana, lejos de las intrigas cotidianas de Roma, donde epicúreos como Lucrecio, Virgilio, Filodemo y otros intentaron recrear el espíritu del jardín. Adoptaron las ideas clave de Epicuro, de que la filosofía es una terapia y de que la salvación se alcanza comprendiendo el funcionamiento del mundo.